Saludos a todos. En esta ocasión vamos a intentar resumir todo el contenido de cálculo diferencial o cálculo 1 en una sola frase. Además vamos a hacer una primera aproximación a la serie de Taylor, que es una herramienta matemática que permite simplificar muchas fórmulas de física. El contenido de cálculo diferencial podría resumirse en la siguiente frase: toda curva observada en pequeña escala es una recta. Esto quiere decir que cualquier línea curva la podemos considerar compuesta de pequeños segmentos de recta seguidos unos de otros. En matemáticas existen unos bichos denominados fractales para los cuales no necesariamente aplica lo dicho anteriormente. Muchos de estos fractales en pequeña escala se siguen comportando como fractales, pero la mayoría de las curvas normales utilizadas en física e ingeniería se pueden ser pensadas como una sucesión de segmentos. Los físicos y los ingenieros parece que tenemos una fijación con la línea recta. La mayoría de las fórmulas de la física las queremos expresar en formas lineales de proporcionalidad. Como ejemplo podemos ilustrar la ley de Ohm, la ley de Hooke, la ley de Boyle de gases ideales, las leyes de dilatación térmica, etcétera, etcétera. En este video explicaremos a qué se debe tal circunstancia. En primer lugar, repasemos algunos de los conceptos de la línea recta. La ecuación que describe una línea recta en un plano con un sistema de coordenadas XY se puede escribir de la siguiente forma: y igual a mx más b. Aquí lo más importante a tener en cuenta es que tanto y como x aparecen en primera potencia. Las constantes m y b determinan una línea recta en particular. M se denomina la pendiente de la línea recta y b es el punto de corte de la línea recta con el eje y. Hablemos un poco de la constante b. Como se puede ver, y es igual a b cuando x es igual a 0. Un grupo de rectas que tienen el mismo valor de b con diferente valor de m se puede ver en la figura de acá. Si b es positivo, entonces la recta corta el eje y en un valor positivo. Si b es negativo, entonces la recta corta el eje y en un valor negativo. Y si b es igual a 0, entonces la recta pasa por el origen. Ahora nos detenemos en la constante m, denominada pendiente. Esta constante nos indica qué tan inclinada está la línea recta respecto al eje x. Si m es positivo, la línea recta tendrá un aspecto creciente. Si m por el contrario es negativo, la línea recta tendrá un aspecto decreciente. Si m es igual a 0, la línea recta tendrá una forma horizontal, paralela al eje x. Si m es infinito, la línea recta tendrá una forma vertical, paralela al eje y. Un valor m positivo muy grande implica que la recta es casi vertical, muy empinada. Si m es muy pequeño, por el contrario, entonces la recta tendrá una forma casi horizontal, acostada. Diferentes rectas con un mismo valor de m tendrán el siguiente aspecto: serán paralelas entre sí. Como sabemos, el valor de m se calcula de la siguiente forma: esta distancia de acá, y2 menos y1, dividido entre esta distancia de acá, x2 menos x1. Como hemos dicho anteriormente, toda curva en pequeña escala la podemos aproximar como una línea recta. La idea de encontrar la derivada de una curva en un punto se refiere a encontrar a la pendiente del pedacito de recta alrededor de ese punto. Por ahora la constante b no importa, solo nos interesa la pendiente. Para hallar esta pendiente, los matemáticos usan el concepto de límite. Comenzamos tomando dos puntos de la curva, uno de los cuales mantendremos fijo y cuya coordenada horizontal será x, y otro cuya coordenada en el eje horizontal será x más h es 1. Calculemos la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Llamemos a esta pendiente m1. Luego tomamos dos puntos, el mismo punto anterior de coordenada horizontal x y otro punto de coordenada horizontal x más h2, siendo h2 más pequeño que h1. Calculemos entonces la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Llamemos a esta pendiente m2. En forma análoga tomemos otros dos puntos de la curva, el mismo de coordenada x y otro punto de coordenada horizontal x más h3,
siendo h3 más pequeño que h2, y calculamos la pendiente de la recta que pasa por estos dos últimos puntos que llamaremos M3. Podemos observar que la serie de valores M1, M2, M3 y valores sucesivos de pendientes M4, M5, M6 obtenidos tomando puntos de coordenadas x más h4, x más h5, x más h6 cada vez más cercanos a x, tienden a un número límite. Ese número límite se denomina valor de la derivada de la función en el punto x y se escribe de y sobre dx o también y' de x. Here's Johnny. Este mismo procedimiento se puede hacer tomando valores de h negativos, es decir, acercándonos al punto x por la izquierda y obteniendo el límite correspondiente. Llamemos a este límite m'. Entonces, en la mayoría de las funciones utilizadas en los cursos básicos de cálculo y de física elemental, estos dos valores m y m' coinciden. En estos casos se dice que existe la derivada de yx en el punto x, o que y es derivable en el punto x. Pero puede suceder que estos dos límites no coincidan, y para estos casos hay que distinguir la derivada por la derecha m y la derivada por la izquierda m'. Y los matemáticos dicen que en estos casos la derivada no existe. Es fácil ver que si la curva crece, su derivada es positiva en todos los puntos, y si la curva decrece, su derivada es negativa. Si la curva no crece ni decrece, o si el punto de referencia es un punto de máximo o de mínimo y la derivada existe, entonces esa derivada es igual a 0. Las relaciones entre diversas variables físicas no tienen por qué ser lineales. Sin embargo, el hecho de que alrededor de un punto podemos reemplazar una curva por un segmento de recta permite a los físicos describir en pequeña escala la relación entre dos variables físicas en forma aproximadamente lineal. La pendiente del segmento de recta se toma aproximadamente igual al valor de la derivada de la función en algún punto del segmento donde se estudia la relación entre estas variables. Esta es la idea detrás del concepto de linealización que tanto físicos como ingenieros utilizamos en una amplia gama de aplicaciones que van desde la mecánica básica hasta tópicos avanzados de mecánica cuántica. Obviamente, reemplazar una curva por una serie de segmentos de recta da lugar a errores numéricos que pueden ser estimados utilizando las series de Taylor o series de Maclaurin, que serán objeto de videos posteriores. Vamos a ver ejemplos de funciones en los cuales reemplazamos un pedacito de la función por un segmento de recta. Por ejemplo, la función y igual a seno de x, con x medido en radianes, alrededor del punto x igual a 0. Como podemos ver, esta función pasa por el origen y la derivada de seno de x con respecto a x en el punto x igual a 0 es igual a 1. Esto significa que nuestra recta tendrá una pendiente m igual a 1 y el punto de corte con el eje y será b igual a 0. Por lo tanto, podemos reemplazar la función y igual a seno de x por y igual a x para valores x cercanos a 0. Como se puede ver en la siguiente tabla, las diferencias numéricas entre estas dos funciones no son muy grandes para valores de x muy pequeños. Esta linealización de la función seno de x se utiliza, por ejemplo, para resolver las pequeñas oscilaciones de un péndulo simple. Como siguiente ejemplo, veamos la función 1 más x elevado a la n. Alrededor del punto x igual a 0 se puede reemplazar con una recta de pendiente m igual a n y el punto de corte b igual a 1. Ejemplo, la función 1 sobre 1 más x es aproximadamente igual a 1 menos x. Otro ejemplo, 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado es aproximadamente igual a 1 menos 2x. Veamos un ejemplo de la física. Calculemos la aceleración de la gravedad en la ciudad de Popayán. La aceleración de estándar de la gravedad, Gs, en la superficie de la Tierra viene dada por la siguiente fórmula. Gs es igual a G mayúscula por m sobre radio al cuadrado, donde G mayúscula es la constante gravitacional, m la masa de la Tierra y r la distancia del centro de la Tierra al nivel del mar. La aceleración Gs es aproximadamente igual a 9,80665 metros sobre segundo cuadrado. Para una ciudad a una altura h sobre el nivel del mar,
La fórmula sería G igual a G mayúscula por M sobre R más H todo elevado al cuadrado. Factorizando y sacando todas las constantes a la izquierda, dejando H como variable, podemos reescribir la fórmula así: G igual a G mayúscula por M sobre R al cuadrado, todo multiplicado por 1 sobre 1 más H sobre R todo al cuadrado. Esta última expresión puede ser reemplazada según el ejemplo 2b con 1 menos 2H sobre R. Por lo tanto, la fórmula para la aceleración de la gravedad a una altura h sobre el nivel del mar queda G igual a Gs que multiplica a 1 menos 2H dividido entre R. Para el caso de Popayán podemos tomar una altura de h aproximadamente 2000 metros y el radio de la Tierra aproximadamente 6 millones de metros. Por lo tanto, h sobre r será del orden de 0,3 milésimas. Entonces, la gravedad en Popayán es aproximadamente 9,80665 que multiplica a 1 menos 2 veces h sobre r, lo que es igual aproximadamente a 9,8007. La diferencia con GS se vería en el tercer decimal y redondeando su efecto se vería en el segundo decimal. Eso es todo por ahora, nos vemos en los siguientes videos con más tópicos elementales de física y matemática.